Bienvenidos a todos, sean muy bienvenidos a esta transmisión de hoy. Qué bueno poder compartir, amados hermanos. Qué bueno poder estar aquí con ustedes el día de hoy, este día tan especial con cada uno de ustedes. Quiero antes de dar inicio con este estudio de hoy, como pueden ver ahí en pantalla, hoy vamos a ver Génesis capítulo 16. Vamos a ver la historia de Sara, que es la esposa de Abraham, ¿verdad? Y donde Sara no puede tener hijos, sino que más bien es Agar, que es la otra, por así decirlo, empleada, la mujer que estaba ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, que compartamos de esta historia de hoy, que podamos estar todos ahí aprendiendo cada día más de su palabra, aprendiendo de lo que nos enseña. Yo creo que estos estudios de Génesis, amados hermanos, han sido estudios, yo no sé cómo han sido para usted, pero yo siento que han sido estudios de mucho provecho, yo siento que han sido estudios de mucha bendición. Bueno, estaba por aquí compartiendo el link, ya me voy a poner ahí, ya voy a ponerme toda mi cara, todo yo, ¿verdad? Como yo soy, pero estaba compartiendo el link para que muchas personas lo tengan y puedan también compartir de esta transmisión del día de hoy. Y bueno, bienvenidos, qué bueno verles, qué bueno saludarles y vamos a empezar sin más preámbulos. La historia de hoy, como lo pudieron ver en la imagen anterior, se titula Sara y Agar. Tal vez, como les digo, hay imágenes que yo consigo en Google, hay imágenes que yo encuentro que traen un diferente título, lo dicen de diferente forma, de distinta manera, pero eso no quiere decir que no signifique lo mismo, eso no quiere decir que vayamos a hablar de lo mismo, para nada. Igual se va a hablar de todo lo mismo y bueno, pero qué bendición. Vamos a empezar. Sara y Agar. Dice que, y Sarai, mujer de Abraham, porque tal vez ahorita en este momento estamos nosotros, recordemos algo muy importante. En este momento nosotros estamos llamándole Sarai a la mujer de Abraham, de Abraham. Porque es que el asunto es así, Sara y Abraham, que, ok, vea, quiero que me entiendan. Al principio, Sara se llamaba Sarai y al principio Abraham se llamaba Abram. Entonces, pero Dios les cambió los nombres. Luego Dios pasó de llamarle Abraham. Luego Dios pasó de llamarle Abram a llamarle Abraham. Y a Sara, bueno, a Sarai, pasó de Sarai a Sara, ¿verdad? Ahora le llamo Sara. Dice, pero mientras tanto la palabra todavía la menciona así. Y Sarai, mujer de Abraham, dice que no le daba hijos, ¿verdad? O sea, Sara, bueno, Sarai, yo voy a decirle Sara, pero ustedes entienden que es la misma Sarai, ¿verdad? Pero Sara, la mujer de Abraham, no podía darle hijos, no podía tener hijos, no había forma. O sea, ella no podía tener hijos y ella pensaba que era estéril, que no podía, que realmente no iban a tener hijos y que la promesa de Dios no se iba a cumplir en la vida de ellos. Y dice que Sara tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esta mujer, por así decirlo, esta Agar es una sierva, como ya escucharon, es no sé, como una empleada, por así decirlo, ¿verdad? Como que les ayuda con los deberes de su hogar, con los deberes, bueno, lógicamente de sus tiendas de acampar, en el desierto, en todo, en ese tiempo no habían casas como tal, ¿verdad? O tal vez mini refugios o algo así, porque recordemos que Génesis es un libro que habla más del principio, Génesis es un libro que habla más de los orígenes, del inicio, de la época antigua, ¿verdad? Del periodo arcaico, del mucho más allá. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso también para poder ver estos estudios del libro de Génesis. Su sierva Agar, ¿verdad? Nos menciona que en este capítulo anterior se declara la fidelidad de Dios. Hermanos, yo no sé si ustedes se recuerdan el capítulo 15, que hablamos acerca del pacto que hubo con Dios y Abraham. Abraham fue un hombre fiel. Abraham fue un hombre, bueno, no fue, es, porque hasta el momento, como vamos, en la historia él todavía está vivo. Obviamente ya fue, porque en un ámbito ya de hoy, de aquí en este momento, de la vida diaria, en el presente, ya 1000 años atrás de esto, más de 1000 años. Entonces ya pasó, pero igual, en el capítulo anterior se ve cómo la fidelidad de Abraham se ve hacia Dios y este capítulo es donde vamos a ver la infidelidad de Abraham.
Aquí, amados hermanos, amados amigos, es donde vamos a ver el peor error que Abraham, porque sí, Abraham comete, porque él pierde la fidelidad con Dios. Él se hace infiel, él comete un error, bueno, como todo ser humano que somos, porque nadie es perfecto. Y esta es la prueba para demostrarles a ustedes, amados amigos y hermanos, que ningún ser humano en este mundo fue perfecto, solamente Jesús. Solamente Jesús cuando se hizo hombre, cuando se encarnó, cuando tuvo hueso, sangre, todo, todas las necesidades básicas de un ser humano, fue el único hombre perfecto y digno de llamarse perfecto en esta vida. Pero después de él nadie más. Nadie es perfecto, no somos perfectos, los discípulos no eran perfectos, ni el mismo Abraham fue perfecto con lo que hoy va a pasar, con lo que hoy vamos a ver, ni muchas personas más, ni Moisés, ni David, no, nadie, hermanos, nadie. Siempre había un error, siempre había algo malo que tal vez esas personas cometían, algo indebido, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Un pecado, recordemos que pecado es toda aquella cosa mala que no le agrada a Dios, ya sea que algo que hagamos, que digamos, que pensemos, que actuemos, así, cualquier cosa que a Dios no le agrade, ¿verdad? Y el versículo 2 dice que dijo pues Sarai a Abraham, le estaba hablando Sara a Abraham, ¿verdad? Lo siguiente, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Podemos ver que en pocas palabras, en este momento la que estaba hablando con Abraham era Sara, no Dios, porque tal vez hay Biblias, bueno, diferentes versiones, esta es una versión diferente, pero hay otras versiones, yo no sé qué dirá la versión Reina Valera, pero hay otras versiones que nada más dice, y le dijo a Abraham, pero no especifica que fue Sara la que le dijo a Abraham. Entonces, por eso es que, es bueno tener diferentes versiones que nos especifiquen un poquito más, que nos hablen un poco más acerca de lo que viene en la Biblia. Gracias a Dios esta versión comenta que es Sara la que está hablando con Abraham, porque alguien, cualquiera lee ese versículo y piensa que es Dios que le está hablando a Abraham, pero no, es Sara, para que lo tomen en cuenta. Y dice que, bueno, vean lo que le dijo Sara, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, ¿verdad? Ella ahí se presenta impaciente, ella se presenta con una incredulidad, ya saben qué es incrédulo. Incrédulo es que no quiere creer, como que totalmente en creer, totalmente lo contrario a ser un crédulo, a creer, ¿verdad? Como que dice, no, ya no, ya esto, pero no creo, no creo. ¿Verdad? Eso era lo que pasaba con Sara. La carne rápidamente, hermano, se cansa de esperar la promesa de Dios. Así somos como seres humanos. Nos cansamos de esperar. Tal vez Dios quiere hacer una promesa en nosotros, tal vez Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, pero nosotros nada más y nada menos que nos cansamos por el simple y por el mínimo hecho de que somos seres humanos, ¿verdad? Y eso pasa. Vea lo que le dice Sara a Abraham también. Te ruego que te llegues a mi sierva. Y dice, quizás tendrás hijos con ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. O sea, Sara le estaba diciendo a Abraham, mira, Abraham, yo te recomiendo que vayas con mi sierva, yo te recomiendo que vayas con Agar. Agar era otra mujer, recordemos que al principio lo dijimos, Agar era una sierva egipcia que le servía a Sara, era como una, no voy a decir esclavo porque suena feo, pero como una, no sé, como ayudante en sus hogares. Entonces ella le ayudaba ahí a Abraham, ¿verdad? Recordemos, y a Sara también. Entonces Sara le dijo a Abraham, ve con ella, tal vez puede ser posible que tenga un hijo, porque Sara lo que quería era que se cumpliera la promesa de Dios en su vida, pero para eso requería de tener un hijo. Dios le dijo a Sara, tendrás un hijo, aún tú siendo estéril. Lo tendrás, pero tienes que esperar, tienes que ser paciente, le dijo Dios al principio a Sara. Y Sara pues se impacientó, Sara no esperó más y dijo, no, Abraham, tenemos que cumplir la promesa de Dios, ve con mi sierva Agar y ve y trata de tener un hijo con ella. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Cualquier cosa, un saludo y una bendición de parte mía a todos de ustedes que están ahí compartiendo. Un saludo a mi mamá que está ahí viendo la transmisión. Bendiciones. Gracias por estar ahí compartiendo. Bendiciones también para mi tía Leda que está ahí compartiendo y para mi abuelita que también está ahí compartiendo. De verdad, bendiciones a todos mis familiares que están ahí, también hermanos de la iglesia que han estado apoyando poco a poco, ¿verdad? Y demás personas también. Gracias, como les digo, les saludo.
Y dice así, para continuar con la palabra de hoy, dice que el camino de fe está lleno de honra y el camino de incredulidad está lleno de degradación. Cansados de esperar, ya no fijan sus esperanzas en Dios, sino que más bien fijan sus esperanzas en las esclava egipcias, que eso es lo que pasa, hermanos. Esa es la situación por la que pasa Sara, es la situación por la que pasa Abraham, que ellos se cansan, ellos ya no toleran esperar más y deciden actuar, pero actuar de una mala forma, ¿verdad? Por eso es que Abraham, vamos a ver el pecado que él comete, el mal que él comete como hombre de Dios, ¿verdad? Dice que Abraham atendió lo que le dijo Sara. Entonces Abraham le hizo caso a Sara, Abraham se fue con Agar para ver si podía tener hijos con ella. O sea, Abraham en pocas palabras no le prestaba atención a la voz de Dios. Abraham realmente tal vez al principio, o sea, tal vez al principio se decía, Dios, claro, así es, lo creo, confío en ti, bendita sea esa promesa que voy a recibir en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi hijo. Pero tal vez en el momento, como les digo, como seres humanos, seguro Abraham se cansó, no aguantó más y decidió, bueno, no escuchar la voz de Dios, sino escuchar la voz interior, su voz propia, su voz como ser humano, ¿verdad? Y ese era el problema, ese era el asunto. Dice que Isarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Dice que aquí esta epístola, la de Gálatas, que también nos habla acerca de esto, nos declara que Sara y Agar representan las dos obras de la salvación. Dice que Sara representa la salvación por fe, que estos principios se contraponen, y Ismael nace como consecuencia del plan y energía del hombre. Isaac, por otro lado, nace como consecuencia del plan y energía de Dios. En el nacimiento de Ismael, Dios no tuvo nada que ver con eso. En lo que se refiere al nacimiento de Isaac, oiga qué importantes estas anotaciones, oiga qué importantes estos apuntes que tengo por aquí. El hombre estaba muerto, así es hoy en día. La salvación por obras depende enteramente de la capacidad, depende de la habilidad de Dios para realizarlas bajo un pacto de obras. Dios solo se queda quieto con el fin de ver lo que el hombre puede hacer bajo el pacto de la gracia. El hombre se queda inactivo y quieto para ver lo que Dios puede hacer, y los dos pactos se oponen. Tiene que ser o Agar o Sara. Si es Agar, Dios no tiene nada que ver con ello. Si es Sara, el hombre no tiene nada que ver con ello. Oiga qué apuntes más curiosos que agarré de nuestro amigo Google y de nuestro mejor amigo todavía, la Biblia, que todavía es una fuente más confiable. Pero qué anotaciones. Yo no sé si ustedes entendieron, pero les voy a dar un mini resumen rápidamente para explicarles esos apuntes que les leí que no vienen en la Biblia. Eso es que lo estoy leyendo por aquí. Y con lo que pudimos ver, con lo que pudimos escuchar de esto, es que Sara representa la promesa de Dios. Por otro lado, Agar representa también una promesa, pero diferente. Ismael es el hijo que van a tener Sara, es el hijo que van a tener Agar y Abraham. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante, ya vamos a hablar de Ismael, ya lo vamos a ver. Pero la palabra de Dios dice que si se va a cumplir el propósito en la vida de Agar, el que no va a tener ahí vela en el entierro, por así decirlo, el que no va a tener nada que ver va a ser Dios. Ahora, si la promesa se cumple con Sara, el que no va a tener vela en el entierro, el que no va a tener nada que ver va a ser Abraham, en este caso, el hombre, por así decirlo. O sea, la promesa divina de Dios, ellos ya sabían que se iba a cumplir en la vida de ellos. Lo que pasaba era esa impaciencia de no esperar más, pero Dios dijo esto. Dios dijo, mi promesa se cumplirá, y yo ya tengo mi promesa en la vida de Sara y en la vida de Abraham. Dios a veces, amados hermanos y amigos, y les comento, Dios a veces tiene las cosas planeadas, Dios a veces tiene un futuro provisto, Dios dice las cosas van a ser así, es mi perfecta voluntad, como lo dice su palabra, su voluntad es pura y agradable, y tal vez Dios dijo, esa es mi voluntad, que tengan a Isaac, ¿verdad? Que eran al hijo al que iban a tener, que van a tener más adelante Sara y Abraham, ya lo vamos a ver después, pero eso era lo que Dios tenía planeado, darle bendiciones a Abraham de generación en generación. Aunque Abraham quisiera intentarlo con Agar, intentar tener hijos, ¿verdad? Tener relaciones sexuales y todo eso para poder tener un hijo, pues tal vez iba a ser, y ya vamos a ver qué pasa. Pero Dios aún así dijo, no va a ser con Agar, mi promesa va a ser con Sara, tu esposa. Porque en sí la esposa era Sara,
no Agar, ¿verdad? Agar simplemente era una sierva ahí sirviéndoles a ellos, ¿verdad? Igual de importante y todo, porque hasta la Biblia lo menciona, pero no era parte del plan divino de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan. Dice que al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por mujer. Como se dijo, como hemos visto una palabra de Dios, amados amigos y hermanos, el número 10, perdón, representa el número de la culminación. Según la Biblia, el 10 representa culminación. O sea, es posible que en este momento Dios haya planeado traer al mundo a Isaac. Tanto mejor que cuanto de nuestros fracasos, de la fe que a veces obstaculizan las cosas de Dios, pero aún peor nos demora con lo que Él desea hacer. Entonces, y dice el versículo 4, y Abraham cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, vean, hermanos y amigos, Abraham simplemente se juntó con Agar, la tomó como mujer, ¿verdad? Y ya dice que Agar tenía un hijo, ya estaba embarazada. Entonces Agar estaba embarazada, ya iba a tener a Ismael, que iba a ser el hijo de ellos. Abraham, pues por otro lado, estaba feliz, estaba bien. Abraham seguramente se imaginaba y decía, listo, se cumplió la promesa de Dios en mi vida. Y menos sabía que le tocaba, como lo dice ahí los apuntes, con el mismísimo Isaac, ¿verdad? Y luego Jacob, Esaú y las demás generaciones que iban a ir saliendo hasta llegar a Moisés y hasta llegar a la generación de Jesús, ¿verdad? Pero, pero así fue. Y dice que Agar empezó a ver con desprecio, con despacho a Sara. O sea, tal vez empezaba a decir, ay, no, es que ella, uy, no, qué pereza esta mujer, ¿verdad? Le daba vergüenza a la vez, ¿no? Imagínense la vergüenza que debía tener Agar, porque tal vez decía, no sé, mi patrona, como dicen, no puede tener hijos con Abraham y ella me permitió tener hijos con el hombre de mi patrona, por así decirlo, ¿verdad? De mi jefa, de mi mandataria. Y, y así fue, entonces imagínense el cierto grado de vergüenza que debía tener Agar, por un lado. Dice el versículo 5 que ella comenzó a comportarse cruelmente hacia Sara, en realidad es desprecio, como les digo. Dice el versículo 5, entonces Sara dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Abraham y Sara creen que por su plan ingenioso pueden apresurar y hacer que se cumpla la promesa divina de Dios, pero hermanos, ese es un resultado de miseria. Y se los dice hoy la palabra de Dios, el plan de Dios tendrá éxito en el momento que se vaya a cumplir. Y esto es lo que hoy nos enseña esto, que los planes de Dios son perfectos y se van a cumplir en el momento indicado, porque Dios ya está en el futuro. Dios dice, este es el momento correcto, o aún no, un poco más después, dale un chance, o ya, ahora sí, o después, ya Dios tiene el momento. Verdad, y tal vez Abraham y Sara decían, con esto adelantamos el plan, con esto ya nos avanzamos, pero menos sabían. Y dice, yo puse mi sierva en tu seno y viendo ella que había concebido me mira con desprecio, juzgue el Señor entre mí y sobre ti. Vea, Sara al final, bueno, en parte fue inteligente porque reconoció el error que tuvieron y eso es algo bueno a mí. En la verdad que en lo personal me gusta la gente que reconoce sus errores porque se dan cuenta verdaderamente de que están mal y de que tienen que cambiar esas cosas malas. Y Sara reconoció y dijo, hicimos mal, Abraham, hicimos mal y cometimos un error, actuamos incorrectamente. Y dijo Sara, ahora esta mujer me ve con desprecio y todo. Hasta tal vez ella inteligentemente decía, tal vez esta sierva Agar dice, qué barbaridad, que en las cosas de Dios y cayeron, ¿verdad? Que es lo que naturalmente como seres humanos a veces decimos, no hay, y eso es lo que pasa a veces, que muchas personas cristianas, por así mencionarlos, más que todo cristianos, evangélicos, hablamos de la palabra, compartimos de ella, o no tanto, si no compartimos, sino que tenemos una bonita relación con Dios y todo, y la gente nos ve, y bueno, es para Dios, ¿verdad? Pero a veces ya cometió un error y la gente anda ahí criticándolo, la gente anda ahí juzgando y les dicen, ay, el cristianito cayó, ay, el cristiano, la cristiana ya dijo una mala palabra, el cristianito se alteró, y es parte del cristianismo como tal, es parte de una vida religiosa como tal. Entonces, pero Sara se dio cuenta del error, Sara le dijo a Abraham, es cierto, estamos mal, Sara se da cuenta de su error, pero ¿qué es lo que pasa? Que es demasiado tarde
porque ya Abraham iba a tener un hijo con Agar, ya no había forma de remendarlo, no había forma de volver el tiempo atrás, de volver al pasado, ya estaba, como dicen, lo hecho, hecho está, ¿verdad? Y así era, las obras de la carne sin duda iban en contra de la fe, iban en contra de los planes de Dios, y eso es así, hermanos, siempre es así. Versículo 6 dice, y respondió Abraham a Sara, he aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pereciere. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Hermanos, el problema aquí fue que Sara motivó a Abraham a tener relaciones sexuales con Agar, a tener un hijo, ¿verdad? Pues, y Abraham, por otro lado, él pecó porque él aceptó, si tal vez Abraham le hubiera dicho a Sara, no, yo no voy a tener hijos con Agar, yo voy a esperar a tener hijos contigo. Tal vez así hubiera actuado Abraham correctamente, pero no actuó así, actuó mal. Pero bueno, el asunto es que así fue. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el versículo 7. Dice que, y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. O sea, un ángel se encontró con Agar. Agar estaba en una fuente, cerca de una fuente de Sur. Por ahí se encontraba Agar caminando, me imagino que reflexionando, pensando, diciendo qué voy a hacer ahora que tengo a este hijo, y Abraham anda con Sara y no me siento bien y le hago mala cara a Sara, ¿verdad? Entonces me imagino que ella decía, ¿qué voy a hacer? Y se le apareció un ángel, ¿verdad? Dice que y le dijo, Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Vea las preguntas que le hizo el ángel a Agar. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas tú? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, Dios aún así tuvo misericordia. Dios fue un Dios grande y como lo dice su palabra, Dios es un Dios de misericordias y cada mañana son grandes porque vea lo que Dios hizo. Dios tuvo todavía misericordia con Agar, que le dijo, tienes la oportunidad de ir con Sara, su jefa, porque recordemos que Sara era la jefa de Agar, y le dijo, tienes todavía la oportunidad de hacerlo, y vamos a ver qué pasa después. Dice el versículo 10, eh, dice, le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Vean qué Dios más grande, este Dios que tenemos. A pesar de que Agar cometió un pecado, porque Agar también hubiera dicho, no, yo no quiero tener nada con Abraham, Abraham es esposo de mi jefa, lo voy a respetar y no quiero tener nada con personas ajenas, ¿verdad? Personas que no tienen nada que ver conmigo, pero ella pecó y no hizo caso. Pero vean que aún así, aunque pecó, aunque cometió ese mal y todo, Dios le dio una bendición a Agar. O sea, yo no sé, hermanos, ¿qué piensan con ustedes? Pero yo pienso que Dios es un Dios grande, Dios es un Dios misericordioso que hasta perdonó a la mismísima Agar de todo lo que hizo, perdonó al mismísimo Abraham y todavía le dio una bendición, le dio una oportunidad grande. Y sin embargo, el Señor no dijo nada sobre la fe, porque no había fe en el corazón de Agar, tampoco la habría en el corazón de su hijo Ismael. Es que Agar antes era cristiana en las cosas de Dios. Ella antes estaba muy apoyada en las cosas de Dios y todo, y eso lo menciona la palabra de Dios. Eso lo menciona más atrás. En Génesis, de hecho, viene en el capítulo 12, que habla de una sierva de Sara, que nos habla de que es cristiana. Y ella lo que pasó fue que tal vez se separó un poco de las cosas de Dios, que tal vez se alejó un poco de las cosas de Dios. Y dice así el versículo 11, y le dijo aún el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás a su nombre Ismael. O sea, el hijo que iba a tener se iba a llamar Ismael, el hijo de Abraham y el hijo de Agar, ¿verdad? En este caso, porque el Señor ha oído tu aflicción. Agar, es que hermanos, Agar no tenía la culpa por un lado de la situación, porque si tal vez Sara, en parte, si tal vez Sara le dijo hazlo, o si no, qué sé yo, tal vez no sé en ese tiempo si les ponían un castigo o algo así, le decía hazlo, o si no vas a ser castigada duramente, porque Sara tenía un poquito de poder sobre Agar, era una jefa, ¿verdad? Imagínense. Entonces tenía un poco de poder sobre Agar. En este caso, tal vez Sara podía tener en parte, culpa, pero a la vez no. Más bien Abraham y Sara eran los culpables y sin embargo ella finalmente perdió lo que el Señor podría haber hecho en ella sin oponerse al plan de Dios, ¿verdad? El plan divino que ya conocemos cuál es. Ismael, hermanos, significa, hermanos y amigos, Dios escucha.
El nombre Ismael, según la Biblia, significa Dios escucha, Ismael. Y sino que en la más bien en la situación difícil de Agar, ¿verdad? Así es, Dios escucha en medio de esa situación difícil, en medio del pecado que ellos cometieron, en medio de las circunstancias en las que ellos se encontraban. Versículo 12 dice: y él será hombre fiero, su mano contra todas y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos y amigos, estas predicciones describen perfectamente el pueblo árabe. Ellos no pueden llevarse bien con nadie en el mundo, oiga estos detalles, y ni siquiera pueden llevarse bien entre sí. Los descendientes de Ismael moran en la presencia de todos sus hermanos, pero no pueden someterse a ellos y de hecho nunca van a lograrlo. Hermanos, vean, ya Dios lo habló en su palabra, ya Dios nos dio revelación, que Dios más grande, que Dios más eterno. Por eso es que siempre al iniciar estos estudios y todo, tal vez hoy no oramos, no empezamos en oración y todo, pero sí ojalá que haya podido usted orar antes de empezar este estudio. Yo lo hice y oré, y siempre que oro le pido a Dios que nos dé sabiduría, que nos revele todo lo que viene en su palabra, que sea Dios el que hable a través de mí y que sea de bendición para ustedes. Y por eso es que hay que pedirle revelación a Dios a la hora de llevar un estudio, de leer su palabra. Vea lo que nos acaba de revelar Dios en este versículo 12. Israel. Nos habla del país Israel, el que tuvo conflictos hace poquito. Yo no sé en qué paró al final, qué sucedió entre Israel y palestinos, que estaban como en la cosa estaba un poco caliente, estaba en un pleito, una guerra, ¿verdad? Estaba un poco feo el asunto. Yo creo que al final se curaron, al final vino la paz otra vez. Pero sí, vea, la palabra de Dios dice, son del pueblo árabe que ninguno se va a llevar bien, ni sus hermanos que era Israel. Ya Dios lo reveló ahí en la palabra. Imagínense qué increíble las revelaciones que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es increíble. Yo sigo sorprendido, yo sigo con boquiabierto. Dice el versículo 13: entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, ¿verdad? Agar reconoció que el ángel era de hecho el Señor, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios dice que se le apareció un ángel a Agar, pero en realidad Agar decía, no, este es Dios que me está hablando. Sí, tal vez Dios por medio de un ángel, pero es Dios. Es Dios directamente hablando conmigo. No es como que Dios envió un ángel a hablar conmigo, no, es Dios en forma de ángel hablando conmigo. Eso era lo que tal vez Agar decía, ¿verdad? Y dice, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Vean, Agar dio a conocer el nombre del Señor, el Roy, que significa tú eres un Dios que permites que te contemplen. Como es obvio, Agar iba a tener una relación maravillosa, como les dije al principio. Ella, por desgracia, triste y lamentablemente por su obstinación de querer tener un hijo, porque ella también quería tener un hijo, no era que no podía, sino que no tenía con quién tener hijos, ¿verdad? No iba a conseguir un hombre, a un esposo, porque si lo hubiera hecho ya no hubiera pasado esto, no existiría el capítulo 16 de Génesis, ¿verdad? Pero no pasó, y sí existió el capítulo 16, entonces, pero fue así, ¿verdad? Y ella quería que su hijo Ismael fuera el heredero de la promesa. Es que a veces es un poco la envidia, a veces es el querer las bendiciones de otros, a veces es querer las cosas de otros, de los demás. Ay, es que este tiene esto, yo quiero eso. Ay, es que este tiene tal cosa, yo lo quiero mejor, yo lo quiero el doble, el triple, ¿verdad? Y la avaricia, no sé, avaricia, no sé cómo se llamará, bueno, el querer, la envidia, ¿verdad? Los celos también es parte de. Pero ella lo que quería era eso, que la promesa de Dios se cumpliera sobre Ismael, no sobre Isaac. Pero la promesa de Dios se iba a cumplir sobre Isaac, que era el hijo que van a tener después, ¿verdad? Eso es para un tema después. Hasta imagínense en que ella va a llegar a tal punto de tratar de matar a Isaac, y eso lo vamos a ver en un futuro. Vamos a ver que Agar va a cometer el peor error de su vida, porque va a tratar e intentar matar a Isaac. A Agar le va a dar cólera. Más adelante a Agar le va a dar cólera cuando vea que Abraham y Sara van a tener a Isaac como hijo. Agar va a decir, uy, es que esta señora de Sara tuvo un hijo, puña, y lo tuvo con Abraham, que se llamó Isaac, ¿verdad? Y le va a dar cólera y va a desear matar a Isaac. Pero ¿qué va a pasar? Que Dios va a proteger a Isaac. Dios va a proteger a Abraham y a Sara, y Dios va a decir, no, esta es mi promesa divina. Y cuando Dios se interpone, no hay nada ni nadie en este mundo que pueda interferir en los planes de Dios, ni el mismo diablo, aunque lo intente, hermanos, aunque el diablo intente acabar con el plan de Dios, no lo va a lograr. Dios va a cumplir con sus planes, con sus promesas, y Dios cumplió con Abraham, con Isaac, con Jacob, con toda su descendencia.
aunque tal vez muchas personas quisieron intentar obstruir, por así decirlo, ese plan de Dios. Y Dios no, Dios dijo, no, no lo voy a permitir, mi plan va a cumplirse. Sí o sí, en este mundo, en esta tierra, cuando Dios dice sí, es sí, y nadie puede poner un no dentro de ese sí. Y eso que quede claro, hermanos. Dice el versículo 14, amigos y hermanos, por lo cual llamó al pozo Lahai Roy, que está aquí entre Cades y Beret. Así le puso ese nombre, Agar, como el reconocimiento de que del Dios vive, del Dios que me ve. Dice el versículo 15, y Agar dio a luz un hijo de Abraham, y dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar Ismael, ¿verdad? Y ahora sí tuvieron el hijo, Agar lo engendró y lo tuvo. Agar sin duda le contó a Abraham todo lo que le pasó, ¿verdad? Sin duda alguna, Agar seguro le dijo, Abraham, vieras que me encontré con un ángel, vieras que el ángel de Dios me habló y todo, ¿verdad? Me imagino. Y asimismo bajo la autoridad de Sara, ¿verdad? Y Abraham entonces tuvo cuidado de llamar al niño lo que le dijo el Señor Ismael, ¿verdad? Abraham ya le entró un poco de miedo. Abraham decía, ay, no, es que, mira, sí, la promesa de Dios no es con Ismael, es con Isaac. Y ya Abraham tal vez le entraba un poco de nervios, ¿verdad? Un poco de cosa, de tal vez estar en eso, ¿verdad? Y bueno, para finalizar, ya vamos a, este es el último versículo y ya finalizamos la historia de hoy, pero antes de finalizar bueno, voy a ponerles por ahí mientras una imagen también de esto de Sara y Abraham, vean ahí donde sale, para que lo puedan ver ahí en pantalla, vean donde sale Sara con Agar y Abraham ahí, Abraham el de pelo blanco, el hombre ahí que está hablando con ellas, ¿verdad? Imagino yo. Y ahí Sara, me imagino que es la mujer de pelo blanco, ¿verdad? Ya estaban un poco mayores, ya tenían 86 años, dice la palabra de Dios, que estaban entre ese rango de edades. Abraham se encontraba en un rango de edad que va desde los 86 años en adelante. Y de misma forma, Sara ya tenía una edad un poco más avanzada, ya, ¿verdad? Más avanzados, llenos de sabiduría, de más entendimiento, ya han tenido experiencias en la vida. Realmente es una honra ser un adulto mayor. Para mí, yo veo a los adultos mayores como personas sabias, que tienen una sabiduría grande, tienen un entendimiento, que ya han vivido bastantes cosas en la vida y todo, y yo creo que son muy sabios en lo que hablan y en todo. Y asimismo, ya Abraham y Sara eran un poco más viejos, eran un poco más mayores, ¿verdad? Y ahí vean a Agar también, Agar sí tal vez era un poco una jovencita, no tan joven, pero sí un poco más joven, no sé. La palabra de Dios no pone edades con Agar, sí las pone con Abraham y con Sara, pero con Agar no nos da mención de alguna edad, no nos dice que tal vez viniera, no, nada más nos dice que se juntó con Abraham para tener a Ismael, pero bueno, como pudieron ver ahí en pantalla, ahí les demostré un poquito acerca de ellos tres, donde están ahí hablando, donde están ahí comentándose, todo, ¿verdad? Todo lo que sucedió como tal. Y bueno, hermanos, vamos a leer este último versículo, el versículo 16. Estamos, si alguien, bueno, no creo, ¿verdad? Pero si alguien se acaba de unir, o para el que tal vez se perdió por ahí de momento, eh, si alguien fue así, para que sepan, estamos leyendo Génesis capítulo 16, versículos 16. Génesis capítulo 16, versículo 16, por cualquier cosa. Entonces dice así el versículo 16, y era Abraham, oigan, ven lo que les digo a ustedes, y era Abraham de 86 años, Abraham tenía 86 años, ya Abraham estaba, ¿verdad?, mayor, y dice que cuando Agar dio luz a Ismael, mm, eh, fue esa la edad que tenía Abraham. O sea, Abraham ya tenía 86 años cuando tuvieron a Ismael. Ya, el primer hijo, Abraham lo tiene a los 86 años. Qué curioso, ¿verdad? Y a Ismael, que no iba a ser el hijo, o sea, un hijo que iba a recibir bendición y todo, pero que no era el hijo de la promesa. Y Abraham obviamente tendría que esperar unos 14 años antes de que se cumpliera la promesa. Como ya se preguntó, quisiera saber si esa falta de fe no se prolongó en el periodo de espera para que se realizara la promesa. Era tal vez la desesperación, era tal vez el querer de que se cumpla todo, el querer de que se haga de una vez toda la promesa de Dios, sin esperar, sin nada, sino todo el ya. Y fue el error que cometió Abraham, sí, fue el error que cometió Sara, pero Dios les estaba ayudando, Dios aún así fue un Dios fiel, un Dios que estuvo con ellos en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Y bueno, creo que fue un Dios muy bien. ¿Qué nos enseña este capítulo 16 de Génesis de hoy? Bueno, para mí, este capítulo
de Génesis 16 nos enseña a aprender de que Dios tiene propósitos en nuestras vidas, de que Dios tiene un plan divino, de que Dios va a cumplir su perfecta voluntad en el tiempo que a Él le plazca. Si Dios quiere, no sé, darte una casa propia, si Dios quiere darte un esposo, una esposa, y quiere que sea en unos 10 años más, va a ser en unos 10 años más. Tú tienes que esperar, tú tienes que tranquilizarte. Sí, son 10 años es bastante, pero ahora como se va el tiempo, ¿verdad? Rapidísimo, pero aún así 10 años son bastante, ¿verdad? Una década. Pero si Dios lo quiere así, poniéndoles un ejemplo, por así decirlo, entre comillas, así va a ser y Dios va a cumplir su promesa en esos 10 años. Hay que simplemente tener paz, creer en Dios, confiar en Él. Eso es lo que nos enseña este versículo de hoy, que hay que tener paz en Dios, confiar en la promesa divina de Dios, en lo que Él nos promete, en lo que Él va a cumplir, aunque para nosotros sea un poco largo, aburrido, ¿verdad? Como seres humanos que somos, pero que no caigamos ante el pecado, ¿verdad? Como en el que cayó Abraham, Sara, ¿verdad? Y Agar, ¿verdad? Pero Dios les perdonó, fue lo importante, y Dios sabía que Abraham después iba a ser un hombre fiel, un hombre obediente, que iba a entregar hasta su hijo Isaac, ¿verdad? Pero bueno, qué historia más vacilona, para mí está muy emocionante, para mí está curioso. Quiero, para ya finalizar, enseñarles esta imagen, si la pueden ver ahí en pantalla. Si cualquier cosa no, ¿verdad? Si alguien no viera estas imágenes o todo lo que les estoy poniendo, me avisan cualquier cosa, pero cualquier cosa ahí estoy compartiéndoselos. Bueno, si lo pueden ver ahí en pantalla, como pueden ver ahí dice Génesis Chapter 16, viene todo en inglés, pero para explicarles un poquito, vean qué curioso, es como un infograma. Un infograma es una imagen que trae información, es una imagen que nos trae dibujitos bonitos, que nos muestra cosas bonitas, y bueno, viene todo detallado y explicado. Vean, Chapter 16 significa capítulo 16, que es el que hoy vimos. Dice que Agar y Ismael, ese es el título que recibe según este infograma. Vean ahí, Sara sale de azul, es la muchachita que sale al lado, ¿cómo les digo? Al lado, a mí, según yo, como estoy sentado aquí hablándoles de la palabra, al lado izquierdo, según ustedes, al lado derecho, ¿verdad? Depende de cómo lo estén viendo, pero bueno, es la muchacha que sale ahí de azul, a la par sale Agar, que es la muchacha de vestido amarillo, la delgadita, ¿verdad? Bueno, la más delgada es esa Agar. Y para entender, vean, dice que Sara Wif y Agar Egyptian Mai, o sea que Agar era de Egipto, Sara de esas regiones, ¿verdad? Wif dice, Sarai bore no children. Vamos a ver, analizando y poniéndole aquí un poco al inglés. Ahí más o menos lo que nos habla es que Sara no podía tener hijos. Vean ahí a la par también. Habla de que Dios tenía una promesa, pero no podía tener hijos. Por otro lado, Agar no tenía ningún obstáculo y ella sí podía tener hijos. Y vean ahí la imagen del lado izquierdo en mi vista, la vista de ustedes, el lado derecho, sale Abraham y sale Agar y salen los dos que dice segunda vida, dice que directas de la tierra de Canaán 10 años y concebirían, o sea, tendrían un hijo, ¿verdad? Vean ahí cómo salió. Ahora vean ahí otra imagen, es la misma imagen, nada más que bajándola un poquito porque es una imagen un poco larga, pero vean ahí a Sara y a Agar, la de amarillo recuerden que es Agar, la de azul es Sara, ¿verdad? Y vean ahí Sara hablando lo que decía en su palabra, mi wrong beyond you, my you, ahí le decía Sara a Abraham, reconozco que fuimos pecadores, reconozco que hicimos mal, ¿verdad? Y Abraham le decía, es cierto, hay necesidad de pedir perdón a Dios, por favor, y hay que orar, ¿verdad? Abraham, por lo menos lo importante, como les digo, fue que ellos reconocieron el pecado, que ellos dijeron, sí, es cierto, estamos mal. Vean ahí, para ya finalizar, el ángel, vean ahí el ángel de Dios, le hacía las preguntas como, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué pasó con tu jefa, con Sara? Y el ángel le dijo a Agar, ¿verdad? Porque el ángel estaba hablando con Agar, que es la del vestido amarillo, vuelve, regresa con Sara, pídeles perdón, diles que van a tener un hijo que se va a llamar Ismael, y vean ahí más abajito, para ya finalizar, esa es la última parte de la imagen, ahí sale Ismael, ¿verdad? Los hijos, todo explica un poco lo de Israel, que, ¿verdad? Los pleitos que han habido entre Israel y Palestina, que es la revelación que hoy Dios nos dio en su palabra, que increíble, ¿verdad? Yo sigo con la boca abierta, hermanos, yo sigo sorprendido. Y vean abajo los años de Abraham, 86 years old,
que significa 86 años tenía. Abraham Naimet dice que el hijo de Abraham, pues Ismael, ¿verdad? Como lo vimos en su palabra. Y dice que algunos datos interesantes. Hay una parte aquí que sinceramente no entiendo, viene completamente en inglés y esa parte sí no la entendí, pero bueno, es en sí todo lo que leímos hoy en su palabra, es en sí todo lo que venía en el capítulo 16. Y bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 5 de la tarde. Les tengo una palabra poderosísima. Les tengo una palabra de parte de Dios hacia ustedes, que yo realmente espero que sea una palabra de bendición hacia sus vidas. Los espero mañana a las 5 de la tarde, igual por este mismo medio, por la plataforma de Facebook Live. También en YouTube se suben estos videos. Igual les pido que apoyen el canal, que apoyen la página, que apoyen la cuenta, todo, por favor, hermanos, estén siempre ahí, amigos y hermanos, apoyando todo esto que es para la obra de Dios, que es para exaltar y glorificar el nombre de Él, ¿verdad? Él es el que merece la adoración y Él es el único Dios digno y, ¿verdad? Es para esto mismo. Bueno, hermanos, y sin más que decirles, que Dios les bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.